Como cada mañana, le contamos lo imprescindible, según los principales diarios del país. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. El Papa Francisco ya descansa en la Basílica de Santa María la Mayor, luego de un multitudinario funeral en la Plaza San Pedro y tras un recorrido por el centro de Roma. El sumo pontífice fue sepultado en el lugar que él mismo eligió. El féretro del Papa Francisco, llevado en papamóvil por las calles de Roma desde la Basílica de San Pedro tras el funeral, llegó a Santa María la Mayor para su entierro, como dejó escrito en su testamento. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. ¿Quién te dijo que el lunes cuesta? Acá es el día más lindo, porque arrancan los hits con todo lo que tiene la semana. FM Urbana 94.9. Somos parte de tu vida. Agropecuario, el primer y único programa radial de servicios a la producción rural, con la mayor cobertura federal y donde el productor es el protagonista. Servicios, recomendaciones y comentarios útiles. Un espacio donde cada productor, viva donde viva, cuenta sus experiencias, sus trabajos y da su opinión. Un lugar donde nos podemos sentir verdaderamente orgullosos por lo que hacemos, producimos y generamos en cada región para nuestro querido país. Damos comienzo con los principales temas del día. A las complicaciones habituales de todos los años de la cosecha gruesa, hay que decir que este año hay particularidades que, si se quieren, agravan la situación. Estamos hablando la baja temporaria de las retenciones, que hace que haya más actividad justamente en el tráfico de camiones de rumbo a los puertos, y por la otra, obras que se están haciendo en varias rutas, como por ejemplo el tercer carril en la autopista Santa Fe-Rosario, que a esta hora ya está congestionada de camiones. Pero claro, esas cuestiones que son temporales en la coyuntura, en el día de hoy, están complicando aún más lo que ya es un panorama, una postal habitual cada vez que hay cosecha gruesa. Vamos a escuchar desde la Agencia de Seguridad Vial de la provincia a Carlos Torres, contando que ayer, por ejemplo, a Santa Fe, a los puertos del Gran Rosario, llegaron 12.000 camiones. Tuvimos 12.000 camiones que llegaron a las terminales portuarias. Tenemos las obras que se están haciendo en toda la zona, que vienen a dar un poco más de complejidad al operativo, pero hasta ahora venimos bien, estamos bastante satisfechos. Tuvimos algunos incidentes menores, algunos siniestros por alcance que ustedes seguramente reflejaron, pero queremos repetir la buena experiencia del año pasado, en donde trabajamos muy coordinadamente entre todos, tratando de ordenar y que la llegada de los camiones sea segura para ellos, que puedan volver a sus hogares para volver a viajar y que a su vez no le produzcan alteraciones muy grandes a los vecinos que viven en la zona. ¿Vio que se le puede contar a todo el país las cosas buenas que hacen ustedes los productores en cada provincia y en cada pueblo profundo de nuestro interior? Agropecuario, una nueva forma de hablar de las cosas del campo. ¿Quién te dijo que el lunes cuesta? Acá es el día más lindo, porque arrancan los hits con todo lo que tiene la semana. FM Urbana 94.9. Somos parte de tu vida. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. En Bermejo, provincia de San Juan, tras 15 años, volvieron a funcionar 20 baños públicos en San Expedito.
Además de reparar los existentes, se construye uno para personas con discapacidad. Este año, los devotos de San Expedito que participen de sus fiestas patronales en Bermejo serán testigos de la recuperación de un servicio esencial. Tras 15 años sin funcionar en San Juan, están refaccionando los baños para caballeros y damas, además de construir uno nuevo para personas con discapacidad. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Vos ponele el dulce a la tostada, que nosotros le ponemos música a la mañana. Super hits de temporada sonando en tus oídos. FM Urbana 94.9. Somos parte de tu vida. Bueno, muy bien. Bueno, acá estamos en vivo. Ahí estamos, ya estamos en vivo en el streaming perfecto. Bueno, estamos saliendo bien. Primero, bueno, agradecer la visita del intendente, nuestro intendente Gilberto Alegre. Gilberto, ¿cómo andamos? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, buen día. Bien. Bueno, realmente empezar a esta hora, el lunes, sí, a las corridas, porque yo llegaba Gilberto también, les cuento un poco, ¿no? Un poquito de los últimos 5 minutos de nuestra vida. A las corridas y está bueno, pero bueno, vamos a tratar de que esta charla, más allá de lo importante, de la importancia que tengan para nuestros oyentes y para quienes hoy también recibimos, porque atrae a aquellos nuevos oyentes también, eso está bueno también para nosotros como medio, bueno, se sienten acompañados con la necesidad de escucharlo, ¿no? Que fundamentalmente, recién cuando
nos encontramos, porque nos encontramos con el estudio, decíamos que qué situación, ¿no? Porque no solamente el mundo vive movimientos continuamente social, económico, crisis, bueno, de las grandes potencias, y siempre el coletazo queda para países como el nuestro. Los municipios sobre el interior profundo también lo está sintiendo, digamos, estos cambios y cómo está General Villegas, ¿no? Sí, lo que nosotros tenemos que tener presente es que la función del intendente y de los concejales está repuesta a las demandas de la sociedad en la cual nos toca gobernar, a la cual nos han hecho cargo para que hagamos las cosas que la comunidad necesita. Yo siempre recuerdo y lo cuento y los voy a contar hasta el cansancio para que la gente pueda identificar cuál es la función que tenemos nosotros. Yo recuerdo cuando yo recién venía de la universidad, venía con todo el discurso universitario de la política, y el discurso universitario, que es el discurso que hoy en día se escucha muy habitualmente en los canales de televisión, es ¿qué hacemos con la deuda? ¿Qué hacemos con el Fondo Monetario? En aquel momento era con la deuda, ahora es con el Fondo Monetario. ¿Qué hacemos con los militares, la Junta de los Comandantes? Bueno, en aquel momento era el juicio, ahora estamos hablando sobre el armamento que hay que comprar al ejército porque había estado durante muchos años abandonado, y en una situación de potencial conflicto como el que existe en este momento no podemos estar sin fuerzas armadas. Entonces todos estos discursos existen en la política nacional. Y yo recuerdo que después de haber hecho un discurso acá en Villegas, hablando de la Junta, de los juicios, de la deuda externa, un señor, un paisano, me preguntó ¿qué hacemos con los perros? Sí, claro. Y todavía qué hacemos con los perros, ese problema, esa problemática todavía existe, pero es muy real. Pero es real. Y eso es la diferencia que tenemos los que comprendemos que nuestra política tiene que estar destinada a resolver los problemas de los vecinos, y los que hablamos pensando que la solución del país es Milei, la deuda externa, todo, que es necesario. O sea, el hecho de controlar la inflación, todas esas cuestiones son muy necesarias, son muy necesarios. Pero hacen a la política nacional, y eso lo tienen que debatir los que van de candidatos a diputados nacionales. Nosotros que vamos de candidatos locales, de concejales, todo eso, tenemos que hablar de nuestros problemas. ¿Cómo hacemos para resolver los problemas a la sociedad? Y ahí viene el debate de dónde nos insertamos, o sea, porque ¿quién nos va a dar respuesta para resolver los problemas de nuestra comunidad? Nosotros vemos, por ejemplo, que Milei habla de que no hay plata, de que hay que seguir con la motosierra, cerrando organismos, o sea, eso ha achicado notablemente la coparticipación de las provincias, y bueno, eso afecta notablemente a nuestra realidad. O sea, nosotros veamos una obra que tiene que hacer la nación en nuestra zona, la Ruta Nacional 33. ¿Qué está haciendo? Nada. Y no está ahí, por ahí aparece alguien que están haciendo un bacheo, pero esta ruta tiene que tener otra respuesta y tendría que tener otra realidad. En cambio, y nosotros tenemos que hacer montones de obras en General Villegas para darle respuesta a la demanda de la gente, y eso no está en el discurso de Milei. Y la gente que milita acá en General Villegas para Milei se ocupa constantemente de ponernos obstáculos para darle respuestas a la sociedad. Nosotros hoy en día, ¿quién nos da respuesta? Ahí la provincia, el gobernador. Entonces nosotros tenemos que estar con el gobernador, que es quien va a resolver los problemas. Nosotros estamos preparando, a ver si pudiéramos traerlo al gobernador a Villegas, estamos preparando un acto con todas las cosas que tenemos para inaugurar, y son cuestiones que tienen que ver con la relación que nosotros tengamos con la provincia. O sea, ahora estamos trabajando en el cambio de colectoras de cloaca. ¿Quién paga? La provincia. Entonces estamos hablando de la terminal de ómnibus. ¿De responsabilidad de quién es? De la provincia. Entonces nosotros tenemos que acercarnos necesariamente a la provincia para tratar de resolver los problemas de nuestra sociedad. Después el debate de nacional irá por otro lado, cada uno podrá pensar como quiera, votar como quiera, porque ahora tenemos la suerte de tener elecciones desdobladas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se elijan los candidatos nacionales, habrá una elección, que podrán elegir a quien quieran. Cuando se elijan los candidatos provinciales, habrá otra elección, en la cual se encuentra mucho más identificado con la gente. O sea, yo cuando voy a votar legisladores provinciales, que voy a votar diputados provinciales, que son senadores provinciales, que son los de acá de nuestra región, y los concejales son de aquí. No va a haber una lista sábana donde el candidato estrella va a ser el diputado nacional y agarramos esa boleta y con eso votamos todos, sin pensar a veces que estamos votando hasta el último consejero escolar. Ahora no es así. Ahora las boletas van a ser muy focalizadas, muy locales, y la gente cuando vaya a votar sabe qué es lo que está votando, que para eso también es muy saludable.
O sea, estamos en una etapa de transformación muy importante, tenemos que resolver un montón de cuestiones, o sea, yo sigo sosteniendo el mismo discurso que tenía desde que empecé desde que me fui del peronismo en aquel entonces, enfrentado con el kirchnerismo, diferenciado con el kirchnerismo. No soy tan importante como estar enfrentado, pero sí tenía diferencias. Y hoy en día, bueno, plantear lo mismo. Yo voy a jugar con Axel Kicillof siempre y cuando no juegue con Cristina y con Máximo. Sí. Si juega con eso queda claro. Digamos. Sí, pero hoy en día es un discurso, ese es un discurso que cuando yo lo decía, todo el mundo me criticaba y me decía que era loco. Yo quiero ver a todos los que estaban trabajando con Cristina, con el kirchnerismo, cuando yo decía ese discurso y me criticaban, quiero ver qué van a hacer ahora. Claro. A ver dónde van a estar, si van a estar con Cristina o van a pretender estar con Kicillof, porque eran tan cristinistas, nunca aflojaron a esa adhesión y hoy en día están ante una encrucijada muy, muy difícil. Entonces, bueno, esto es parte de la política. Es parte de la política. En esto de romper un poco los discursos simbólicos, como recién decía Gilberto, ¿te ha encontrado con que no queda otra para llevar adelante No, nosotros, a ver, yo que he tenido la suerte de ser tantos años intendente, desde que participé la primera vez y las primeras gestiones, hay una diferencia enorme. A mí me resulta a veces complicado porque toda la gente que me acompañó en aquel entonces hoy prácticamente no está, y hay gente nueva que no tiene por ahí la misma formación que teníamos nosotros, que éramos todo un grupo. Hoy en día estamos tratando de conformar este nuevo espacio en el cual estamos trabajando. Yo siempre tengo la costumbre o el hábito de que cuando se produce un hueco en la municipalidad de algún funcionario, no traigo funcionarios de afuera, sino siempre trato de promocionar empleados, que son los que saben. Claro. Así fue toda nuestra gestión anterior. Lo que pasa es que cuando vino Campana, todos los que eran jefes de división, que son los que sostienen el funcionamiento de la municipalidad, los sacó a todos porque decían que era alegrista. Y ahí se produjo un déficit muy grande en la administración. Ahora estamos tratando de que todos los jefes de división sean gente que proviene de la administración pública y no de la política. No. Entonces, eran ministros que hacen carrera dentro de la administración, si no, no tiene sentido entrar a trabajar a la municipalidad. Entonces, los que hacen buenas letras y se trabajan bien, promocionan. Ese es el desafío que estamos enfrentando nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros llegamos en aquel entonces, era otro Villegas, era otra sociedad, otras demandas. Eso ha cambiado notablemente. Entonces, nosotros, los que tenemos algunos años y recorremos Villegas, salgamos a recorrer y vamos a ver lo que es toda la Quinta Migliore, la Quinta Donguito, todos esos barrios populares que se han hecho ahora, los planes federales, pero lo mismo pasa en Bunge, lo mismo pasa en Piedrita. Las localidades han crecido notablemente y las demandas también, y muchas veces la participación de la sociedad también. Las escuelas son mucho más grandes, hay mucho más alumnos, hoy los alumnos también opinan y hablan y dicen, y hay que satisfacer todas esas demandas y hay que encontrar el equilibrio entre lo que necesita la comunidad y las demandas que tienen. Entonces, esto, ¿dónde hace crisis? En el presupuesto. Yo siempre recuerdo, y siempre lo dije, algunos por ahí se deben acordar, que cuando yo digo que me interesa un tema, lo que la gente tiene que ir a ver es el presupuesto, a ver qué monto le asigno. Cuando uno ve qué monto se le asigna a cada una de las actividades, puede decir, bueno, se está preocupando. A veces encontrar respuesta no es sencillo dentro de este esquema. Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros? Nosotros estamos en franca minoría en el Consejo Deliberante y muchos de los espacios que están en contra, su objetivo no es tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, porque eso sería darnos más rédito a nosotros, sino resolver sus mezquindades personales. Nosotros teníamos previsto en el tratamiento de la ordenanza tributaria aumentar lo que es la guía de marcas y señales, que pretendíamos ponerlo igual como cobra médico, como cobra meguino, no nos dejaron. Entonces eso nos hizo un hueco en las finanzas importante. O sea, ¿por qué? Y porque es mucha plata. Y entonces todo ese dinero nosotros no lo recibimos y eso nos impide tener algunos tratamientos. No obstante lo cual, nosotros seguimos trabajando bien. Ahora estamos trabajando acá en el Barrio Bonito haciendo cordón cuneta, que de eso no habla nadie. Claro. Todos hablan de que hay un pozo, de que tenemos problemas acá, pero nadie habla de las cosas que se siguen haciendo.
Bueno, esta función... ¿De dónde no recibís dinero o no vuelves dinero? Vos estás hablando de la coparticipación. Sí, la coparticipación ha caído y todo lo... A ver, los distritos del conurbano no tienen ese problema prácticamente, porque en los distritos del conurbano la coparticipación significa el 70% de su presupuesto. Claro. Los ingresos provienen de otros lados, ellos tienen industrias, tienen un montón. Nosotros los principales impuestos es la coparticipación, en que en nuestro caso llega a ser del 70%. Cuando se cae la coparticipación, se resienten seriamente los ingresos, porque nosotros ingresos propios no tenemos. O sea, el ingreso del campo puede parecer importante, pero es irrelevante ante lo que significa la coparticipación y los gastos que tiene que enfrentar la municipalidad. Además, nosotros no podemos cerrar el presupuesto con déficit, tenemos que trabajar con los números que se nos asigna. O sea, y eso es un tema, si se quiere, muy, muy complicado, porque nos coloca un cuello de botella que no podemos resolver. Antes existía la idea del presupuesto plurianual. ¿Qué era el presupuesto plurianual? El presupuesto plurianual quería decir que yo presupuesto me podía endeudar y lo compensaba dentro de los 3 o 4 años. Yo hoy, por ejemplo, con un presupuesto plurianual podría tomar un crédito para arreglar todos los asfaltos de General Villegas con una sola obra. Hoy en día no puedo, el presupuesto es anual, o sea, yo tengo que cerrar con lo que tengo de recursos este año, entonces no puedo hacer obras que tengan que endeudarme, y eso afecta seriamente el desarrollo de nuestras comunidades. Es un tema que no se va a resolver en el corto plazo, menos con este gobierno de Milei, que tiene una concepción muy tradicionalista o muy conservadora respecto de los manejos presupuestarios, ¿no? Por eso es importante la relación con el gobierno provincial, digamos. Obvio. Si no, o el año que viene va a ser el coletazo, va a ser el golpe. Digo, nosotros hoy en día estamos bien, pero hay algún elemento adicional que nos permite estar bien. La gestión anterior tuvo un pésimo manejo en el tema de salud. Ese pésimo manejo en salud hizo que cayera notablemente la coparticipación de salud y que hacia la coparticipación general. ¿Por qué? Porque se les había caído la habilitación del geriátrico, la de Sala de Banderaló y la Sala de Santa Regina. Cuando nosotros llegamos había algunas inquietudes que habían empezado a trabajar ese tema, pero la coparticipación no la resolvimos. Nosotros llegamos rápidamente, y eso es sin ninguna duda tributo de Fernanda Bonelli, quien puso a trabajar a toda la gente para resolver ese problema, y pudimos lograr otra vez la inscripción de estos centros de salud en el ministerio. Eso hace que, estando inscripto, mejore nuestra coparticipación. Trabajamos mucho para lograr que esa coparticipación se nos diera nuevamente el año pasado. ¿Por qué se nos dio el año pasado? Porque la coparticipación, el trabajo se hacía, no eran institutos nuevos que se creaban, sino eran institutos que estaban funcionando. Y como estaban funcionando, habían dejado de cobrar por falta de trámites burocráticos. Cuando se arreglan los trámites burocráticos, nos reconocen como deuda todo lo que no se había pagado. Eso se nos está pagando ahora en cuotas. Esas cuotas que estamos recibiendo nosotros en este momento aumentan la coparticipación de salud que nosotros tenemos, y eso hace que el presupuesto nuestro permanezca en buenos términos comparado con el presupuesto que nosotros habíamos elaborado. De todos modos, tenemos una diferencia importante respecto de lo que habíamos previsto y lo que estamos recibiendo. Esto en este año medianamente lo vamos a poder llevar. El problema, sin ninguna duda, si esto no mejora, va a ser el año que viene, porque esa compensación adicional no la vamos a recibir. Gilberto, ¿y cómo está la relación con el campo? Recién lo nombrabas, el ingreso del campo a lo mejor es importante, pero no todos piensan que es un gran monto. ¿Cómo está esta relación económica, más que nada, con el tema de los caminos? La relación nuestra es buena. El tema de los caminos es un tema insoluble, digamos, en este contexto. ¿Ah, sí? Y sí, porque nosotros tenemos casi 4.000 kilómetros de camino, que es más o menos el largo que tiene la Ruta 40. La Ruta 40 viene desde Ushuaia hasta La Quiaca. Entonces nosotros tenemos que resolver el tema de los caminos con los recursos que nos aportan las tasas en el tiempo que demanda la producción. O sea, mientras no hay producción, los caminos pueden funcionar adecuadamente.
Pero cuando llega la época de la cosecha, que es la época de otoño, que es la época de las lluvias, el tema es complicadísimo. ¿Ahora se te viene complicado? Sí, estamos con dificultades, pero se está trabajando. No se pueden arreglar los caminos en un contexto, ni cuando hay mucha seca, porque los caminos no se pueden arreglar. El productor agropecuario que mete una máquina con seca en el campo. Y el otro tema es el de, en la época de lluvia no se puede trabajar en los caminos porque está todo embarrado. Claro, entonces dice, bueno, pero las máquinas no pueden entrar en los caminos hasta 24 horas después de la lluvia. Las máquinas tienen que trabajar. Claro. Acá hay que encontrar otro tipo de soluciones que no sea esta, que es del siglo pasado o del siglo anterior. O sea, nosotros tenemos caminos desde cuando, de las dimensiones, desde cuando se hicieron, cuando se dividieron la tierra, y teníamos en ese momento carros, chatas para trasladar el cereal, y el vehículo más moderno que había podía haber sido una Forá. Hoy en día tenemos autos o camionetas que circulan por los caminos de tierra de una manera fantástica a mucha velocidad, y los caminos no están para dar respuesta a esa demanda. Entonces, esto requiere una respuesta distinta, y hay que debatir grandemente el manejo de los recursos provinciales en este caso. No puede ser que Villegas, que tenga una producción como la que tiene, que es de absoluta riqueza, tengamos las dificultades que tenemos. O sea, yo digo que la tasa vial debería transformarse en una tasa en la cual trabajáramos para construir una mejor logística para transporte de la producción. Mejor logística, mejorar los caminos. Claro, que quedar acá. Claro, no puede ser que nosotros con la riqueza que aportamos tengamos el manejo, los déficits que tenemos de las cloacas. Claro. Entonces, no puede ser. Un gran tema. Entonces, bueno, pero y la plata la produce Villegas, pero ¿por qué no se vuelca hacia aquí? Eso requiere un debate muy fuerte del manejo de los recursos. De lo mismo pasa con el camino, con las cloacas y con tantas otras obras provinciales que a la plata acá no llega. Generalmente queda en el conurbano, donde los déficits no son tan grandes. O sea, la pobreza del conurbano es la más grande de la Argentina, pero bueno, hay que cambiar políticas estructurales que no se pueden hacer de un día para otro en la provincia. Para dar un ejemplo, lo que ha estado... La provincia de Buenos Aires ha sido castigada desde lo profundo de la historia. La Plata es la capital de la derrota. Cuando la provincia hay una guerra civil, cuando derrotan a la provincia de Buenos Aires, trasladan o encuentran un acuerdo que la capital de la provincia de Buenos Aires pase a ser La Plata, cuando la capital de la provincia de Buenos Aires era Buenos Aires, que todavía la legislatura de Buenos Aires está ahí en la Manzana de las Luces en Buenos Aires, y uno la puede ir a visitar. Ahí juró Dorrego, hizo su discurso Dorrego como gobernador. Hubo una guerra civil donde en un determinado momento se estableció la capital en el barrio de Belgrano. Uno va al barrio de Belgrano, es un lugar donde estaban las autoridades, es un lugar muy lindo, pero bueno, todo esto es Buenos Aires, la capital de la derrota. La Plata es la capital de la derrota. Si nosotros no logramos modificar esa situación, siempre vamos a tener estos problemas. La provincia de Buenos Aires produce más del 40% del Producto Bruto Interno y solamente coparticipa el 22%. El resto se distribuye en el resto de las provincias, muchas de las cuales no tienen ni la recaudación suficiente para pagar los sueldos. Entonces, hoy en día la provincia de Buenos Aires está aportando para que funcione La Rioja, Chaco, Formosa, y no puede ser. O sea, porque si digamos la provincia de Buenos Aires tuviera un esquema de una provincia muy rica y se traduciera en beneficio para su gente, podríamos hablar, pero hoy en día estamos transfiriendo recursos para seguir profundizando la pobreza en nuestro territorio. Gilberto, ¿y no le echó la mirada al consorcio del norte? Lo escuché el otro día, y esto quiere decir que estoy tocando un poquito de oído con esta pregunta, para ver cómo, porque creo que es como una relación de una cooperativa casi privada, digamos, ¿no? Para trabajar con los caminos o con la parte rural. No sé si eso podría ser la solución o adaptarlo. Sí, eso debería ser una solución, pero lo que pasa es que los productores son muy individualistas y nadie se quiere comprometer. Sí, ¿no? En este momento nosotros le hemos transferido esa pelota a la sociedad rural para que traten de organizar consorcios, que ellos son los mayores interesados y no lo han podido hacer. Encuentran algunos productores que están dispuestos, pero no hay voluntad para hacer todo de esa manera. ¿Y la voluntad cuál es? ¿El aporte? No, aporte no, porque nosotros les transferiríamos el 80% de las tasas como lo hacemos en el Consorcio del Norte. O sea, obviamente el 20% queda para la municipalidad porque tenemos que tenemos que trabajar en administración, tenemos que trabajar en salud, tenemos que trabajar en educación,
que son todas servicios que demanda también el campo. Entonces, para mejorar los caminos, sin ninguna duda, se necesita el compromiso, porque los caminos no son de la municipalidad. Los que los usan son los productores agropecuarios y los que se trasladan ahí son los productores agropecuarios. Hay muchas veces que hay que pensar en algunos lugares que los caminos se tienen que ensanchar. Y para ensanchar los caminos, los que tienen que ceder el frente son sin duda los propietarios. Y todos demandan, pero nadie quiere ceder. Entonces yo recuerdo un caso en Cañada Seca donde habíamos logrado un consenso para ensanchar un camino. Un productor, como ya había colocado una línea de alta tensión, entonces el que tenía la línea de alta tensión, lo que tenía que hacer era pagarle el alambrado al vecino de enfrente, que era el que tenía que ceder el terreno. Pudimos hacerlo, no sé qué cantidad de kilómetros, pero llegó un momento que uno dijo que no. Después me acuerdo en Cañada Seca había que hacer un desvío y había una estancia muy grande en una esquina muy linda que se veía la ruta. Entonces, si nosotros podíamos pasar por ese camino, ahorraríamos pasar por la zona de bajos. Y bueno, fue a hablar una persona, un productor de la zona. Yo voy a hablar, dice, porque soy muy amigo. Fue a hablar y le dijo que no. El intermediario adecuado, digamos. Sí, era para resolver el problema en los caminos de todos los productores. La mujer dijo que no. Bueno, pero eso es tan histórico como la capital de La Plata, que recién decíamos, vive en Buenos Aires, ella dijo que no, porque ella se sentaba en el living de su casa y me haría pasar todos los autos, las rutas, todo, y si ponía un camino enfrente no la iban a dejar vivir. Después lo mismo nos pasó con una estancia muy grande también, que no aceptaron y tenían un arreglo muy, muy ventajoso. Ahí había una estancia que está dividida por una calle. Nosotros le ofrecíamos cederle la calle y que ella nos cediera por el costado del alambre para no modificarlo, para abrir una traza. Esa plaza era el límite contra otro campo, de otro productor muy grande que viene teniendo la tierra desde los inicios del partido de General Villegas. Bueno, hablamos con él después de una historia muy graciosa que decían los vecinos que ellos no nos iban a dar nunca nada. Y entonces, bueno, conseguimos una audiencia y fuimos a hablar al campo. Y el tipo nos dijo, sí, me dice, ¿por dónde quieren hacer la calle? Por acá, le dijimos, por el mismo lugar donde lo queríamos hacer con el vecino, que no nos había cedido. Pero no, por ahí no se puede, dice. Porque ahí tienen un bajo muy, muy grande, que eso es mucha plata. Usted tiene que tener el camino por acá, por el medio de la estancia. Por el medio. Y nos cedió 60 hectáreas. 60 hectáreas. Qué bueno. Entonces, cuando uno encuentra a esa gente, yo me acuerdo que le dije... No, es mucho más fácil gestionar. Le digo, qué alegría me da esto. Le digo, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque en Cañada Seca me decían que usted no nos iba a dar nada. Claro. Y pero eso era cierto. Problema. Era cierto, no, los temas que hemos hecho. Después otra estancia muy grande, muy linda, que lo atravesaba una calle, todo con una arboleda de eucaliptus. También fuimos a pedirle si nos podía ceder parte del costado de la calle, que era lo que hacía a la traza para ingresar a Santa Regina. Y el tipo dijo, no, de ninguna manera. El campo, que eran 5.000 hectáreas, estaba dividido en 4 parcelas, y la parcela del medio, la calle del medio era la que dividía las parcelas, y era pública. Lo que pasa es que habían tomado posesión y estaba todo cerrado. Le digo, bueno, ningún problema, pero entonces le vamos a pedir permiso para trazar la calle por acá, le vamos a sacar todos los árboles. Me acuerdo de una persona maravillosa, la persona. Lo que pasa es que creo que él tampoco se esperaba eso. No, dice, empecemos de nuevo. Dice, ¿qué es lo que necesitan? Necesitamos, no sé si eran 20 hectáreas, me parece que es lo que iba desde la ruta hasta el campo donde nos habían cedido las 60, y ahí teníamos la entrada directa a Santa Regina. Nos terminó cediendo las 60, y ahí empezamos a hacer todos los trabajos que después eso, cuando volvió la gestión anterior a nosotros ahora, paró todo. Bueno, eso está en stand-by, digamos, ¿no? Gilberto, recién hablaba de los lugares bajos. Villegas es característico por muchos lugares bajos. Claro. ¿No? Esto lo tenemos que decir porque, digamos, estamos, si bien una planicie, un sendero, cuando tenemos de la totalidad de todo esto un gran bajo, digamos, ¿no? Es más, Villegas está situado en un gran bajo. Hace unos días hubo visita desde la provincia, legisladores que justamente atendían este tema, el tema del agua alrededor de General Villegas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo que se sintió? No digo todas las lámparas, los focos, pero un poco... digamos, estamos bien, mientras no llueva. Claro. Tuvimos en una lluvia normal estamos bien. Lo que pasa es que si mañana tenemos una lluvia como la de Bahía Blanca, olvidemos, ¿no?, que no hay capacidad para desagotar.
Nosotros vivimos no tanto en un bajo, sino en una gran planicie. Claro. En una planicie que no tiene declive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros para comprender cómo es el territorio tenemos que agarrar un plato. Ese es el nivel de escurrimiento que tenemos en General Villegas. Villegas está erosionada, trazada históricamente o por la geografía, por los vientos dominantes. Esto quiere decir que los vientos dominantes nuestros son sur, oeste, noreste. Entonces todos esos vientos han construido un terreno en el cual se forman bajos intermedanosos, los bajos donde ocurre el agua y los médanos. Nosotros cada 6 kilómetros más o menos tenemos una loma, una cresta de loma. Por eso las estaciones están más o menos en esa distancia, en las crestas de loma. Esto hace que el agua escurra no hacia el mar, sino el agua se desplaza por los bajos intermedanosos hacia el este. Entonces todos los trabajos que se hacen para sacar el agua tienen que ser canales que rompan los bajos intermedanosos, los médanos, y vayan hacia el mar. La obra más importante que se está haciendo ahí, que se empezó ya en la época de Cafiero, son el canal de Trenquelauquen, que es el Jaureche, República de Italia, y después vino un ingeniero holandés, Loschakov, durante la época de Duhalde, que hizo el plan regulador del río Salado, que nunca se terminó, que avanza de manera muy lenta, y eso es lo que puede mejorar la regulación del agua. Agua, en el caso de lluvias grandes, siempre va a haber. Hasta tanto no tengamos soluciones de cursos abiertos, el manejo del agua hay que dejarla correr. El agua corre, llega hasta una loma, ahí hace un remanso y el agua después busca algún otro lugarcito para pasar. Eso es la teoría. En la realidad hay más zanjas y hay canales abiertos que son tremendos, que no respetan nunca nada todo esto. Acá en General Villegas, para desagotar el agua de lluvias que se acumulaba en nuestra ciudad, primero era la Laguna del Parque. La Laguna del Parque, cuando para un Villegas chiquito podía tener alguna viso de solución, pero después cuando vinieron grandes lluvias, cuando cambiaron los ciclos, que empiezan allá por el año 68, 69, se empieza a pensar en construir algún reservorio. Ese reservorio se hace en Laureles, en la Laguna de los Laureles. Ese reservorio se calculó, son aproximadamente creo unas 60 hectáreas, donde irían todos los excedentes pluviales de General Villegas a esa laguna. Se hicieron canales, todo, para que el agua no quedara en General Villegas y escurriera hacia ese bajo. Después vinieron grandes lluvias, que eso fue absolutamente insuficiente. Entonces se avanzó en cortar la loma de Laureles. Cortando la loma de Laureles, el agua escurría hacia abajo, América, Tejedor. Pero ese problema, que fue el originario, para el cual la provincia pagó algunas de las hectáreas que habían sido inundadas, se ve agravado por los desagües de General Villegas, los desagües de las cloacas y de todo el agua de General Villegas. Entonces, a todo lo que era el agua de lluvia, hay un aporte permanente, diario y cotidiano de agua a esa laguna, con lo cual ya perdió las características de ser la laguna para los desagües pluviales, con el agravante que al no funcionar las cloacas, el agua que transcurre hacia ahí es un agua contaminada y es un olor impresionante, y además no solamente eso, sino que contamina las napas de toda esa zona. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo Hidráulica ante la queja de los vecinos de Tejedor y todo nada? Colocó una cota de desborde a la altura de la expropiación de la laguna. Si se expropió una laguna en General Villegas que tiene una cota de 108, a 108 se colocó un vertedero para cuando el agua pase el nivel de esa laguna que se expropió, transcurra o derive hacia los partidos de abajo. Eso es lo que se hizo. No es que se tapó la salida de agua, sino que se la... Un desborde, como un desborde. A la altura de la laguna que se expropió y se pagó. Claro. O sea, si la laguna que se expropió en General Villegas, que eran 60 hectáreas, tiene un tope, digamos, de 108 metros. Digo el número, no sé si es preciso, digo, pero debe ser cerca, 108. A los 108 metros se colocó el vertedero
ahí en el médano de Laureles. Entonces, si el agua llegara a subir más de todo eso, el agua empieza a escurrir y derivar hacia Tejedor. Hidráulica dice que en el caso que haya un tratamiento excepcional o un desborde excepcional, obviamente ese vertedero se saca. Pero hoy lo que pasa es, se expropió en General Villegas una laguna para sostener todo esto. Bueno, el agua que desborde se puede ir, pero el resto lo tiene que aguantar Villegas. Y tiene lógica, lo que pasa es que no nos gusta. Tal cual. Bueno, es un tema que seguramente debe haber estado en la agenda desde el momento de que arrancó esta nueva... Yo tengo el campo ahí al lado. Claro, sí, no quería mencionarlo, pero tiene el campo ahí. Al lado, o sea que conozco la problemática. ¿Cuál es la visión, entonces, y cuando se llega, cuando hay mucha agua, me entra agua en el campo también. Sí. Y es la realidad. O sea, vos sos profesor de geografía, eso no se puede modificar. No lo pueden modificar. Hasta que no haya cursos de aguas abiertas donde se pueda derivar todo el agua hay que dejarla correr hasta un determinado momento y después tiene que seguir escurriendo, debe escurrir naturalmente. Lo que pasa es que, claro, se han hecho tantas obras que se han acelerado las aguas y se siguen haciendo. Todo el mundo mete palas y hace zanja. Y bueno, tenemos... no es el agua de antes tampoco, con esto que tiene la influencia de la llegada de las cloacas. Sí, hay alguna derivación adicional. Ahora estamos trabajando para tratar de resolver el tema de las cloacas, que es uno de los grandes problemas. Acabamos de firmar un convenio en AMSA donde vamos a cambiar aproximadamente 700 metros de colectora para mejorar el escurrimiento o la salida de las cloacas. Nosotros tenemos un sistema de cloaca que opera por gravedad. Esto quiere decir que hay un punto arriba y va abajo, que llega como hasta los 9 metros. Entonces, mucho. Todos esos caños, que son caños muy viejos, se han ido pudriendo con el paso del tiempo, que son caños de cemento. Y todo el ácido que produce todos los desechos lo han ido comiendo y en algunos lugares no existe cañería, está todo contaminado. Entonces ahora se empezó a hacer ese tratamiento para cambiar caños. Que esto se vio agravado cuando empezaron con el agua potabilizadora, el agua potabilizada mejor. ¿Por qué? Porque todo el desecho del agua iba por un caño distinto avanzando hacia Laureles. Pero en un determinado momento se quedaron sin plata, sin caño, y a la altura de Calle Ascuénaga metieron todo el agua dentro del caño de la cloaca. Con lo cual ese caño no está preparado para determinar esa agua, que ese es otro problema. Y eso hace que se sature la cañería, y cuando se satura la cañería se rebalsa todo hacia atrás. Entonces cuando se empieza a desbordar, se desborda en los límites del principio. Entonces nosotros tenemos desborde en el hogar de ancianos, tenemos desborde en el hospital, tenemos desborde en la Villa Ciclón, producto del mal diseño que tiene todo el sistema de cloaca. Esto hace que en algunos barrios la cloaca no pueda desagotar y les esté entrando en algunos baños los desbordes. Entonces una señora decía, lo leí los otros días, porque yo leo todo lo que me mandan a veces y no doy respuestas porque no tengo, decía que contrataban el carro atmosférico, vaciaba el carro atmosférico y al rato estaba todo lleno de nuevo. ¿Por qué? Porque no se llena de arriba hacia abajo, sino se está llenando de abajo hacia arriba porque las cloacas no están desagotando. Y la planta depuradora tampoco funciona, que ese es otro problema. Pero bueno, nosotros estamos trabajando para tratar de encontrar soluciones a estos inconvenientes que tiene nuestra comunidad. ¿Y la planta qué van a hacer? Porque hay que tratar de ponerla en funcionamiento. Claro. Aparentemente. Hace? ¿10 años? No, años? Más. 13 años. Más. Si yo en la gestión anterior le habíamos metido 13 denuncias penales. Claro. No. Lo que pasa es que la gente no se olvida de esas cosas. Dice? La justicia, nada. Termina eximiendo de responsabilidad a todos. Claro. ¿Qué sería lo ideal? Que el municipio no se puede hacer cargo de eso. No es responsabilidad del municipio, aparte tampoco, no tenemos recursos para ese tipo de obras. Nosotros, dirigente o medianamente nosotros decían eso, pero nosotros medianamente hemos cambiado caños junto con pero los caños que están más altos, los que están más profundos no lo podemos hacer porque ahí se requiere otra tecnología que tiene que ver con estacas grandes que le ponen al costado de las zanjas por el desborde para evitar que pueda morir alguna persona. Eso nosotros no lo podemos hacer. Nosotros podemos trabajar a 80 centímetros, 1 metro, a eso lo podemos cambiar. En época que no hay lluvia podemos llegar un poquito más hondo, pero no más que eso. Nosotros no vamos a arriesgar gente. Y eso pagábamos. La municipalidad tiene que pagar.
Bueno, y hablando justamente de la planta, ahí al lado de los desbordes estaba uno de los asentamientos tremendo, digamos, donde la gente tenía su propio pozo. No, pero ¿qué pozo? No pueden tener cocinaba. pozo ahí. Ahí lo que tienen una zanja que de desborde de la cloaca donde están terminando todo, ¿no? Eso es un disparate. Ahí no puede vivir gente. Ahí no se puede propiciar hacer un barrio, no sé, popular, no sé si no se puede resolver eso. Si cada vez que se desborda la planta depuradora va todo a ese barrio. ¿Va todo al barrio? Sí, es un disparate. Bueno, ¿y cómo está el tema ya aprovechamos para hablar de ese asentamiento, del barrio? Y nosotros lo que propusimos fue darle la oportunidad de que todos los vecinos del barrio se trasladen. Ahí había una quinta que la había comprado Campana. Esa quinta era un bajo, que era donde funcionaba a tiempos históricos el horno de ladrillo de Fulgosi, algunos ni se acuerdan. Bueno, hubo que rellenar todo eso, que hubo que gastar mucha plata para darle una altura adecuada para que tuviera posibilidades hidráulicas para funcionar. Ahí dividimos los terrenos, salen 60 y algo, 70, no sé cuánto, y entonces anotamos a toda la gente que medianamente cumple determinados requisitos, que sean domicilio en Villego, que cuántos años hacen están acá. Y bueno, no es un tema fácil, porque ahí la gente va y viene, se va uno, viene otro. Entonces estamos haciendo un relevamiento para entregar los terrenos medianamente de manera razonable. Porque lo que pasa es que mucha de la gente que está ahí está en una situación extrema de desesperación, porque se han quedado sin trabajo y sin alquileres y no tienen dónde ir. Claro, entonces hay mucha gente que tiene algún recurso como para construir algo, entonces estamos trabajando con eso. Mandamos al Consejo Deliberante los otros días una planilla de 26 más o menos personas que están listas para adjudicarse. La gente está desesperada por irse de ahí, por el conflicto con la luz, con el frío, todo. Y el Consejo Deliberante no lo trata. Entonces no sé qué piensa esta gente, no sé qué piensa, no se dan cuenta. ¿Cuál es la justificación porque de dice no trato? Que tenemos que darle la lista de todos los que van ahí. Pero ¿por qué? Estamos trabajando... Pero ¿desde cuándo se volvió tan burocrático el Consejo? No sé, no es burocrático. Están haciendo política barata, tratando de obtener algún beneficio que nos desacrediten a nosotros y les otorguen un beneficio a ellos, cuando lo que están haciendo es perjudicando a la sociedad, por lo menos a mucha gente. Ahora nos están pidiendo el resto de la lista y nosotros las estamos haciendo. Lo que pasa es que no es fácil. Tenemos que mandar los asistentes sociales, corroborar si los datos son ciertos, si viven, si no viven, que se fueron, dónde están. Es un tema que lleva su tiempo. Porque de última tendrían que ponerse ellos a tratar de verificar si lo que hacemos nosotros está bien o está mal y no cuestionar todo lo que hacemos. Claro. Y bueno, ahora estamos en ese tema. Está parado ahí en el Consejo Deliberante la primera adjudicación, creo que son 26 terrenos. O sea, todavía no se ha podido adjudicar porque no se trató el tema. No lo tratan. Nosotros ya los tenemos listos, ya los notificamos, pero no lo tratan. Ahora, una vez que nos traten todo esto, vamos a ir a hacer... Nos costó 90 millones de pesos colocar la luz ahí. Pero tenemos que ir resolviendo los problemas. O sea, ¿la luz dónde está? En todo el barrio, sí, claro. Porque ya hicieron la conexión nuevamente clandestina, legalizada. ¿Cómo fue acá? El tema es que ahí han estado todo el tiempo colgados de manera clandestina, donde EDENA está haciendo la vista gorda. Claro. Lo que pasaba es que era cuando llovía o había riesgo y humedad, claro. EDEN cortaba. Cada vez que EDEN cortaba no funcionaba la bomba de la planta. Claro. Y cuando no funcionaba la bomba para planta se cargaba todo el sistema cloacal. Pero, o sea, están todos enganchados desde... Sí, del transformador. Del transformador. Después creo que pusieron otro transformador para resolver ese problema, pero es un problema muy grave. Ahora EDEN nos pide colaboración para tratar de parar los hechos de violencia que hubo los otros días, donde atacaron al personal de EDEN trabajando, porque se colgó mucha gente de un poste y se prendió fuego. Y nosotros lo que necesitamos es que la gente se vaya de ahí, se vaya la mayor cantidad de gente, porque esto que dicen que es un barrio, no sé, popular, no sé, es toda una mentira, porque no se puede establecer eso, por más que lo hayan hecho, está mal. Porque ese barrio tiene propietario, ese propietario nunca cejó en su voluntad de entregarlo, claro. Porque incluso hay un juicio planteado
hay recursos planteados, hubo intentos de desalojo, el propietario nunca abandonó eso. Uno puede decir, vamos a establecer un barrio popular donde hay un bien abandonado, donde está ningún propietario lo está reclamando, pero aquel propietario quiere que se lo devuelvan. Claro. Entonces no se puede establecer, no sé los diputados que han hecho, qué información le han dado para que avancen en ese tema. Eso se tiene que terminar, porque además ese es un refugio de bandidos, viene gente de afuera, se mete de ahí, viene gente de afuera, no hay control, no se puede ingresar, no hay calles, es un aguantadero. ¿Cómo vas a hacer con ese control? Hay Porque gente, no debe ser fácil, hay gente muy buena, Claro, sí. que son los que están trabajando para resolver este problema, y otra gente que ni siquiera sabemos cómo son. De esta gente que fue a mi casa había 2 que no eran de Villegas, o sea que Claro. eran militantes políticos que lo trajeron para fomentar el conflicto. ¿Te sorprendió eso o no? Sí, Vos lo esperabas, ¿no? Sí, no, porque con la gente del Chaparral yo tengo muy buena relación y estamos Obvio, trabajando sí, sí. permanentemente. Esta gente que apareció puede ser que algún exaltado, digamos. Y aparte hay un señor que trabaja en una estancia, que tiene una camioneta y vive ahí, y llevaba a la gente a mi casa. Lo tengo filmado. ¿Todo preparado? Lo tengo filmado, no es que Ah. estoy hablando de cosas que no conozco. O sea, pararon en la esquina sobre calle Paso, pasando Arenales, y se bajaban de la camioneta, están todos filmados, y se iban a... Todo preparado. Sí, no fue mucha gente tampoco. No. Pero bueno, Es molesta, obvio que molesta. obvio, porque aparte sin ninguna clase de razón. Porque, ¿cuál es el argumento? Si nosotros estamos trabajando porque le cortaron la luz y nosotros no le cortamos la luz, que vayan a reclamar la EDEN en todo caso, porque no es responsabilidad nuestra. Entonces dice que si la municipalidad se hace cargo, sí, nosotros pagamos, pero la luz se la conectan ustedes, nosotros no vamos a pedir la luz, porque todo eso es en absoluta irregularidad. Mañana se mata uno, ¿quién es el responsable? Que se haga responsable el gerente, y el gerente tampoco está dispuesto a asumir esos riesgos. Se puede hacer el distraído en algunas situaciones, pero no se puede todo. Desde el bloque de Libertad, no quiero hablar de ningún bloque, pero bueno, uno de los bloques propició, digamos, ¿no?, que volviera a reconectarse la Obvio, ¿no? todos. Toda la mayoría. Todos. Y ahí hay personas que están vinculadas también a Todos por la Patria, ¿cómo se llama? Ajá. Que están trabajando para eso. También para eso. Trabajando empleados desde EDEM. Ajá. Reconectando, digamos. No, reconectando, no, incentivando, impulsando para que se hagan estas irregularidades. Bueno, estas son las nuevas políticas que te van a acercar ahora, sí, ¿no? Pero ya lo tenemos medianamente resuelto. Aparte ahora estamos por sacar a la venta, creo que son algo de 85 terrenos acá al lado de la quinta de Migliore, que son los terrenos que le compramos a la familia Andor. Ajá. Y eso ya lo tenemos casi listo, y ya tenemos también contratado a EDEM para colocar la luz ahí, porque se puede hacer, porque es una fracción independiente, que también son 90 millones. Sí. Un buen número, digamos, ¿no? Y ahí lo que pretendemos hacer es que a todos los que les adjudiquemos, o sea, gente que ponga plata para poder achicar esos gastos, ¿no? Porque después tenemos que avanzar hacia el terreno más grande, que son las 40 hectáreas, que ahí sale aproximadamente 1.000 millones de pesos poner la luz. Entonces, obviamente nosotros no estamos en condiciones. Sí. Entonces ahí lo que vamos a hacer es fraccionar la quinta y de poner, urbanizar otras 10 hectáreas, 5 hectáreas, le damos la luz a esas 5 hectáreas y vamos avanzando. Gilberto, ¿cómo pasaste la Pascua? ¿Bien? Ah, muy bien. ¿No te inquietó la foto cuando llegó de campana y otro? No, justo en la época es una de morada, Pascua, digamos. es una morada eso. ¿Sí? Tiene Sí. poca seriedad. Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es Yo tampoco lo entendí. No hay digamos, ninguna no, declaración no. que avale de que van a trabajar juntos para un proyecto, que sería lindo que lo dijeran, ¿no? Sí. Y sí, otro pensamiento más, Sí, digamos, ¿no? sí, es una morada, qué sé yo. Ajá. Bueno, ¿qué le hace falta a Gilberto Alegre este año o los que vienen para seguir, digamos, en los proyectos, para que no sean truncados, para seguir adelante? No, nada, en O sea, general. la política, su política. En general, las ideas las tenemos todas, lo que nos falta son recursos. Claro. Tenemos que seguir hablando con el gobierno provincial, no sé, el gobierno nacional si irá a adaptar alguna posición distinta o alguna política distinta hacia adelante, pero hoy en día, bueno, el debate que también existe en los libertarios también es un tema complicado, Claro. el tema de la hermana de Milei y Caputo, que el joven, que no sé qué, si es sobrino, primo, no sé qué es del ministro, que tienen un debate y una discusión muy fuerte, ¿no?, respecto de la organización política
la cuarta, de la provincia. El problema que tiene Milei, digamos, es que, por la Libertad Avanza, es que no tienen gente en la provincia. Pueden tener adherentes, pero no tienen quien los represente. Porque la mayoría que se han acercado a la Libertad Avanza como dirigente, la mayoría son todos busca, gente que está fuera de todos los otros partidos, o sea, no es la mejor gente. Además sabíamos que había que pagar para ingresar, digamos, ¿no? Porque pagar, yo no sé si hay que pagar. Para popular, si no me acuerdo. No sé, pero digamos, no hay un movimiento político y social libertario. Puede haber pensamientos individuales, pero no puede haber, no estar en marcha la formación de un partido. Pienso que hay inexperiencia de parte de la conducción. Tienen acostumbrados a una conducción verticalista donde todo el mundo va corriendo detrás de ellos, y obviamente los que van corriendo y detrás de ellos no son los mejores. Bueno. Yo creo que el error enorme que cometen es pelearse con Macri, pero bueno. ¿Y cómo ves tus dirigentes en el Consejo Liberal? No, estamos muy bien. Estamos muy en minoría, digamos. Claro, pero bueno, hacen batalla, digamos. Sí, tenemos concejales que tienen mucha garra, digamos. Sí. Como el caso de Carenzo, que y acompañado por los otros. Tenemos a ¿cómo se llama? Romina. Que es muy buena Romina, pero Romina también enfrenta un conflicto existencial en este momento. Y después las otras chicas también trabajan mucho, son más de estudio que de exposición. Ajá. ¿Y cómo te tomó todo esto que pasó últimamente en el área de salud con el fallecimiento de una joven en el hospital municipal? Y que se abrió como un debate, no sé si debate, pero bueno, el común de la gente, el área de salud. Yo creo que eso, a ver, más allá de la tragedia que significa la muerte de dos personas jóvenes, me parece que eso pretendió ser aprovechado por algunos oportunistas amantes de la muerte, digamos, y de la propaganda de la muerte, para desacreditar a la gestión. Yo ahora estoy pidiéndole que por favor me traigan una estadística de la cantidad de operaciones que se hacen en el hospital y la cantidad de cesáreas. Claro. El hecho que esto haya ocurrido es una tragedia, pero no previsible tampoco, pero sí que está dentro de los cánones de los riesgos que ocurren en este tipo de actividades. Porque vámonos a Junín, yo le podía nombrar mucha gente que fue de acá de Junín y volvió también en una bolsita de nylon, ¿no? Hay gente muy famosa. Sí. Entonces, el tema de la salud, cuando se quiebra la salud, genera mucho miedo. Y cuando pasan este tipo de cuestiones, y bueno, sí, lamentablemente son difíciles. El impacto fue muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Son tragedias. Que obviamente requieren su análisis y su estudio. Nosotros estamos iniciando desde la Dirección de Legales una especie de investigación, porque las familias no han hecho nada. Nosotros queremos también deslindar responsabilidades. Bueno, eso está bien que lo digas, porque pareciera que como decís vos, que se aprovecha esto y no se dicen las cosas, ¿no? Yo se pidió un informe. Yo lo que digo es que esta gente, la oposición, lo que trata es de meterle miedo a la sociedad, y yo digo, eso es un error enorme. Yo le digo a la gente que no tenga miedo, que muchísima gente ha aparecido por el hospital y han salido todos muy conformes y muy bien. O sea, el hospital tiene todo un sistema muy aceitado. ¿Que hay dificultades? Claro que hay dificultades. ¿Que hay enfermeros que por ahí atienden mal? Claro que hay enfermeros que atienden. Pero a veces la gente atiende mal en el supermercado, en el banco, en todos lados, depende del ánimo de cada uno. No es que en el hospital atienden ángeles, no atienden ángeles, atienden seres humanos cargados de virtudes y defectos. ¿Qué pasó? Sí, pasó. Esta es una tragedia. Nosotros tratamos de ver qué es lo que pasa. Hasta ahora no hemos encontrado absolutamente ningún elemento que permita, un elemento así determinante y grave que justifique que alguien diga que en el hospital se mata gente. Nosotros ahí, respecto de una declaración que hizo la concejal Balaudo en una sesión estableciendo de que se enterraban gente sin certificado de defunción, nosotros vamos a hacer la denuncia penal. ¿Por qué? Porque no se puede decir esas cosas. Me parece que una concejal que tiene un nivel de responsabilidad distinto al resto de la población no puede jugar de esa manera con los miedos de la sociedad. Tremendo. Gilberto, ¿cuál era la agenda de esta semana? Es una agenda cortita. ¿Cortita?
más vinculada. Fin de semana largo. Sí, más vinculada. ¿Cuándo viene Kicillof? El Kichi. No sabemos todavía, supongo que para fin de mayo. ¿Sí? Estamos preparando todo un cúmulo de actividades. ¿Esto modifica un poco lo político, el bloque? No. Solamente lo importante que traiga para Villegas, la visita que traiga. No, nosotros todos entendemos la política. Obvio, sí. Nosotros no somos principistas, fundamentalistas o ideólogos. Nosotros somos pragmáticos. La política del que tiene que gobernar es pragmática. Yo siempre recuerdo una frase del turco Menem, que le preguntaron que él no sabía nada, y el turco dijo: no, yo no sé nada, pero vos traeme 2 problemas y yo voy a saber cuál es el que tengo, para dónde tengo que salir. O sea, el sentido común es el que fija mucho este tipo de cuestiones. Los que estudian tienen que estudiar y darte propuestas. O sea, si nosotros vamos a pensar que le tenemos que dar el gobierno a los que estudian, terminamos mal. El gobierno tiene que conducir los políticos. Que tenemos malos políticos, sí. Que nos hace falta mejorar, sí. Pero lo que tenemos que trabajar es para mejorar eso. ¿Y cómo se mejora? Y la gente tiene que participar. O sea, cuando uno llega al momento que hay que armar las listas, nadie quiere. Y bueno, qué sé yo. ¿Y por qué decís vos que no quiere? Y porque no les gusta estar mezclado en la boca de la gente. Y como todo pueblo. En todos lados. Uno se mete de concejal y tiene que aguantar las cosas que dicen los concejales de la oposición, que dicen atrocidades. Y no tienen ninguna piedad en que afectan familias ni nada por el estilo. Hablan, entonces nadie se quiere meter. Para ellos son todos corruptos, son todos ladrones. No es así. Uno tiene que manejar las cosas de la mejor manera posible para alcanzar resultados. Que me digan a ver dónde ocasionamos perjuicio a la municipalidad para opinar de esa manera. Lo único que hemos hecho es beneficiar a la sociedad. Ahora, entre las cosas que vamos a a inaugurar en estos días, va a ser la escuela de Banderaló, que sí es un ejemplo de corrupción. Entonces la vamos a inaugurar para que la gente vea. Ojalá haya muchos que la hayan visto como la habían dejado y como la estamos dejando nosotros. La que supuestamente estaba casi terminada. No, terminada. Estaba terminada. Sí, entregaron los certificados de final de obra y todo. Lo que nos colocó a nosotros en un problema muy serio, porque al querer iniciar la obra de nuevo teníamos que emitir certificados de compras que ya estaban emitidos y ejecutados. Siempre estaba terminado. Entonces, ¿cómo van a comprar lo mismo si ya lo compraron para esta obra? Y bueno, no hubo más remedio que hacer la denuncia. Y entonces, ¿Cuánta plata hablamos? No sé por qué te hago esta pregunta, pero me intriga cuánta plata supuestamente terminada. Nosotros estamos gastando aproximadamente, y no creo que equivocarme, más o menos para terminar esa obra 120 millones. O sea que 120 millones desaparecieron. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Nosotros calculamos que creo que tuvimos una licitación de 90 millones y otros trabajos adicionales que se hacen con licitaciones privadas. Creo que estamos en el orden de los 120 millones. Es mucho dinero, en una sola obra. ¿Y hay otras más, Gilberto, o no? ¿Quedaron ahí troncas? Hubo muchas. Hubo la escuela de... millonaria. La de Villa Saboya. Las 2 escuelas, la primaria y la secundaria. El jardín de infantas de Emilio Bebunge. Después alguna obra que se hizo ahí en Piedritas. Pero no me acuerdo de todas. Pero sí hemos encontrado muchos problemas. La escuela 17. 17, sí, también. La escuela 17, que fue entre gallos y medianoche, y detrás de una chapa colocaron una placa y la inauguraron. Mucho dinero, Sí, mucha ineficiencia. Ineficiencia y mala fe. ¿Cómo hace esa gente para seguir en Villegas, digamos, no? Gilberto, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás? Yo perfecto. ¿Estás bien? Sí. Te veo mejor, ¿no? Estoy muy bien. Sí. Cansado, lo único, muchas veces hemos hablado y cuando nos hemos encontrado así, pero no me tengo que quejar de cansancio. Bueno, pero descansaste un rato con nosotros acá sentados. Sí, cuando llegue allá, yo disfruto mucho lo que hago. Sí, lo que pasa es que es mucho. Cuando uno ya se grande se cansa más. Y aparte tengo un problemita que la gente lo vea a primera vista, estoy muy gordo. Y estoy trabajando, estoy cuidándome para tratar de recuperar el peso. ¿Abandonaste los asados? No, tengo otra política. Lo que me pasó a mí fue que, algunas de las cuestiones del tratamiento me hicieron, y además eso es cierto de las cuestiones del tratamiento, pero también es cierto de que yo no hice nada para contrarrestar todo eso. O sea, seguía comiendo y comiendo. Cada invitación que te hacían a los pueblos. Y a mí me gusta. Yo siempre toda la vida dije, cuando iba a los pueblos,
no viene doctor, si no me invitan, si me invitan me va a ver cómo vengo. Y bueno, y ahí me generó eso algunos bastantes kilos de más que ahora estoy tratando de ordenarlo porque la actividad que hay que hacer es mucha y el cuerpo se cansa. Tal cual. Gilberto, te agradezco mucho que hayas venido. No, Raca, por favor. Muchas gracias a vos. Muy linda entrevista. Y bueno, nos reencontramos muy pronto. Bueno, siempre si nos Dios vemos quiere, en algún lado. si Dios quiere. Muy bien, hacemos una pausa y ya volvemos aquí en la radio, en la 94.9, ya estamos de vuelta. Ahora te voy a... Es un nuevo día, único, irrepetible.